Listo. Muy bien, manitos. Entonces hoy vamos a darle culminación, si Dios lo permite, a este capítulo, el capítulo 13 de Marcos, donde hemos visto algunas cosas que sería bueno que repasáramos antes de darle la terminación a esto. Y voy a compartir para que podamos hacer un recuento de, de las cosas que deben de quedar en nosotros, ¿verdad? Es decir, recuerden que esto de la segunda venida de Cristo, hay mucho debate, mucha, eh, muchas reuniones, mucha crítica al respecto. Y pues en cierta forma han tratado eh, de hacer que todos estos pasajes como Mateo 24, en Lucas 21, en Marcos capítulo 13, estén relacionados de tal forma que parecen que sí, que tiene que ver mucho la segunda venida de Cristo y que según el globismo que tienen ellos en cuanto a lo que es las señales antes del fin, en cuanto a lo que es el rapto, en cuanto a lo que es el reino milenario, donde el Señor va a reinar por 1000 años. Todas estas categorías no tendrían fuerza si realmente no acomodaran estos pasajes y estos pasajes, pues, de la forma en que ellos los acomodan, pues, tiene tiene esa característica que puede hacer que la gente y que mucha gente crea en eso, ¿verdad? Sin embargo, hay muchas fluctuaciones, hay muchos errores creer así porque hay que usar mucho la imaginación y hay que mutilar la palabra para que pueda calzar muchas de estas cosas. Así que lo que nosotros debemos aprender de esto y sacar en cuenta en cuanto a esto del capítulo 13 de Marcos, y es que debemos reflexionar acerca de las cosas que pasaron. Si usted ha leído el capítulo 13 recordará que Jesús ya había terminado de estar en el templo y hacer las cosas sagradas que tenía que hacer junto con sus discípulos y todo, y él se dispone a marcharse, pero subiendo al Monte de los Olivos, ve la ciudad entera, tiene una vista panorámica acerca de la ciudad, y pues bueno, ahora sus discípulos aprovechan para insistirle al Señor que toda esa ciudadela, que todo ese templo y todo esto era el centro del universo para ellos, ¿verdad? Que la presencia de Dios iba a estar ahí por la eternidad. Por lo cual el Señor Jesús aprovecha esa oportunidad, ese sentimiento para ayudarles a que no se confíen y advertirles de todas las cosas que iban a pasar a este sistema judío estaba representado en el templo y en toda la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Supimos y vimos que en el año 70 pues Roma destruyó Jerusalén, destruyó el templo y ya han pasado 2000, por decir así, 2024 años de todo este acontecimiento. Y pues eh, ayer que estaba con los hermanos de Panamá, estábamos hablando acerca del libro de Daniel, y no, ayer no, el miércoles. Y pues resulta que lo interesante de esto es que vemos que cuando los judíos, cuando los israelitas fueron al cautiverio, cuando fueron aprisionados por naciones extranjeras, su tiempo, el tiempo en que estuvieron esclavizados y todo esto era más o menos unos 70 años. De esos 70 años, Dios limpiaba toda esa maldad, toda esa, todo ese orgullo, toda esa cosa de adoración a dioses y toda esa prepotencia y toda esa maldad, ¿verdad? Pura. Le tomaba más o menos unos 70 años para que todo eso se fuera limpiando. Y así Dios volvía a incorporar al pueblo de Israel a su nación, y vimos cómo se construyó el templo, que fue el segundo templo, ¿verdad? Y vimos cómo otra vez vuelven las cosas a funcionar. Después, obviamente, Israel vuelve a pecar, vuelve a hacer un montón de cosas porque eran duros de servicio, eran personas que eran obstinadas, que querían hacer lo que ellos querían y no lo que Dios quería. Y Dios mandaba profetas y profetas y profetas anunciando, advirtiéndoles y todo esto.
a lo cual ellos se hacían, pues, los ignorantes, no querían escuchar nada de eso, ¿verdad? Vinieron reyes y cayeron reyes hasta que hubo un tiempo en el libro de Malaquías y el Nuevo Testamento que duró más de como 400 y resto de años en que el Señor cayó. El Señor ya no hablaba, ya no decía nada, no se manifestaba en ninguna forma. Y pues ellos quedaron solamente con las tradiciones judías y con la Torá, es decir, con la ley, ¿verdad? Y con eso funcionaban y ellos pensaban que con eso adoraban a Dios. Y sí, pues había gente ahí que se sujetaba a la ley, pero la mayoría de ellos no lo hacían, ¿verdad? Y Dios había terminado con el libro de Malaquías diciéndole a esta gente que si no volvían, si no se arrepentían, si no volvían su corazón y buscaban la misericordia de Dios y todo esto, iban a terminar completamente su relación con Él. Y eso pasó en el año 70. Imagínense, en el año 70 otra vez vemos cómo Dios ya quita todo lo que era el sistema judío como su pueblo, la nación en la cual él iba a morar, él iba a estar y todo esto. Y bueno, el problema fue que ellos colmaron la paciencia de Dios de tal punto que hasta mataron a su hijo, lo entregaron en manos criminales, lo desecharon, a él no le hicieron caso y eso fue ya la gota que derramó el vaso. Y entonces Dios ahí decide completamente que ya Israel no iba a ser el pueblo de él, sino que ahora el pueblo adquirido de él iba a ser el Israel espiritual, como dice Gálatas, donde no solamente los judíos iban a ser parte de ellos, sino todo el mundo era bienvenido. ¿Por qué? Porque la relación ya no iba a ser por medio de nacer en Israel o de un pueblo específico, sino por medio de su reino, el reino que significa la iglesia que es de Cristo, que es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y la relación iba a ser personal, iba a tener una relación personal entre la persona, entre los seres humanos individualmente para alcanzar la salvación. Cada uno de nosotros tiene que seguir los pasos de salvación para poder tener comunión con Dios, según lo diseñó el Espíritu Santo, Jesucristo y el Espíritu Santo, que lo declararon en toda la verdad por medio de sus apóstoles. Así que así fue sencillo, pero miren ustedes que ya ha pasado 2024 años, más o menos, pues, siguiendo la norma de esto de la fecha que tenemos actualmente, después de Cristo, y Dios no ha vuelto a contestar a Israel, y no le va a contestar nunca más porque ya Israel dejó de ser pueblo de Dios. Lamentablemente así fue, pero como dicen las profecías, que él no iba a abandonar a las personas, sino que más bien iba a abrir las puertas para todos aquellos que según eran sus escogidos, es decir, todos aquellos que obedecían el Evangelio. Así que debemos reflexionar mucho acerca de este pasaje, capítulo 13 de Marcos, y ver algunas de las características esenciales que podemos sacar de este capítulo para poder, ¿cómo se llama?, tener en cuenta. Ahora voy a quitar aquí un toque la cámara y vamos a ver entonces estas reflexiones de todo el capítulo antes de llegar a los últimos dos versículos de 36 y 37 de Marcos. Entonces, lo primero que debemos fijarnos entonces es que estas personas iban a pasar por una gran tribulación. La tribulación iba a ser desde el año 60, es decir, Cristo muere, asciende al cielo, los apóstoles son investidos del Espíritu Santo y en el año 33 empiezan a predicar a todo mundo acerca y a seguir el mandato de Dios acerca del Evangelio. Sin embargo, en el año 70 estaba destinado ya Roma a destruir completamente Jerusalén y estos discípulos de Jesús iban a empezar en Jerusalén. Así que en el año 33 todavía no estaba el asunto de la destrucción de Jerusalén, pero ya habían rumores, ya para el año 60 ya la cosa se estaba poniendo muy fea, ¿verdad? Había mucha rivalidad, mucha aspereza, había una tensión muy grande en cuanto a lo que estaba haciendo Roma con el pueblo de Israel. Pero sus apóstoles y sus discípulos, ellos iban a seguir anunciando estas profecías que Jesús dijo, así que cuando ellos iban a hacer
amenazados y pues de muerte y de encarcelamiento y todo esto que los judíos empezaron, porque en el año 33 todavía los judíos no solamente se conformaron en entregar al Hijo de Dios, en matar al Hijo de Dios, sino que también a sus seguidores, prohibiéndoles predicar en el nombre de Cristo, prohibiéndoles hablar acerca del Evangelio. Los judíos tenían se convirtieron en una herramienta muy grande de Satanás para tratar de retrasar el evangelio, pero claro, eso jamás iba a pasar. Pero ¿quiénes iban a sufrir en esa pelea? Pues sus seguidores, sus discípulos. Así que nosotros debemos aprender que en nuestros días, a pesar de que todo está revelado, a pesar de que vimos en el video pasado, y usted lo puede ver en el video de YouTube del hermano Manuel, el video pasado traté acerca de cuándo es que Cristo empezó a hablar de su segunda venida y que las palabras principales que él decía eran que veláramos, que estuviéramos atentos porque no se sabía ni el día ni la hora, ¿verdad? Y que a él, Jesús, ni al Espíritu Santo, ni a los ángeles les correspondía revelar ese momento. Solo el Padre Celestial tenía ese deber y tiene ese deber todavía porque aún no se ha efectuado la segunda venida de Cristo, cosa que se va a pasar, cosa que sí va a ser, ¿verdad? Aunque las generaciones se les olvide, aunque nos distraigamos con todo, eso va a pasar. Puede ser ya, puede ser mañana, eso no sabemos cuándo, ¿verdad? Pero tenemos que estar alerta. Pero en ese momento de estos discípulos que iban a pasar por esta destrucción momentánea de Jerusalén y toda la tribulación que vimos a través de este capítulo, pues mantener la fe en medio de la tribulación es algo que aunque los discípulos enfrentaran persecuciones y desafíos, Jesús los llama a permanecer firmes en su fe y a no ser engañados por falsos profetas o líderes. Y esto lo vimos con sus discípulos y esto nos lo heredaron los discípulos de Cristo para que nosotros también nos mantengamos firmes a pesar de nuestras dificultades, que no tienen tanta magnitud como lo tuvieron ellos, pero que siguen siendo dificultades para nosotros. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver nuestros problemas, nuestras tribulaciones? Abandonando a Dios, abandonando la fe. Esa es la mejor respuesta que podamos tener cuando tengamos problemas y tribulaciones. No, esa no es la respuesta. La respuesta es mantenernos firmes ante todos aquellos desafíos que puedan lastimarnos o lastimar nuestra fe, nuestras convicciones. Entre más dura sea la batalla, más firmes debemos estar. ¿Por qué? Porque Jesús nos llama a permanecer firmes en la fe y a no ser engañados. Así que entre más dura sea la batalla, más debemos mostrar nuestra casta como cristianos, ¿verdad? Así tiene que ser. Y una de las cosas que ellos confiaron mucho era en la soberanía de Dios. Es decir, ellos sabían que por medio de sus propias fuerzas no iban a poder lograr nada de lo que hicieron, nada en absoluto. Pero como confiaban en Cristo y Cristo les enseñó a confiar en el Padre, pasajes como Mateo capítulo 5 que habla de las bienaventuranzas, el capítulo 6 que habla de cómo es que nosotros, eh, siendo malos, podemos dar cosas buenas a los hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará lo que se necesite para que seamos y sigamos adelante en nuestra vida, ¿verdad? Él tiene toda la soberanía, Él conoce, Él entiende, Él sabe cuándo sí, cuándo no. Él tiene todo el dominio, nadie le puede ganar a Dios, nadie está por encima de Dios. Todas las personas, todos los reyes, todos los emperadores que quisieron estar por encima de Dios terminaron malísimo. Ya los reinos se fueron, todo se terminó. Ya, ¿cuál reino existe hoy en día? Roma fue la última que era un contemporáneo, es decir, que podemos ver más historias sobre ella y vemos su grandeza, pero también vimos su caída. Entonces, no hay reino, no hay emperador, no hay país que por más orgulloso y fuerte que se crea, pueda estar por encima de Dios. Y en el momento que lo crea, Dios simplemente los quita de en medio y sigue con su misión, ¿verdad? Así que, a pesar del caos y la destrucción, Dios sigue siendo soberano. Y la palabra soberanía es que está por encima de todo, que no hay nada encima de Él, no hay nada que esté por encima de Él.
Las profecías de Jesús no son para incitar miedo o al miedo. Jesús no lo hizo para arruinarle la fiesta a nadie, sino para preparar a sus seguidores y recordarles que Dios tiene el control. Y esa es la fortaleza de nuestra fe. No importa, hermanito, hermanita, lo que usted está pasando. No importa cuánto está sufriendo, si es físico, si es emocional, si es de familia, si es con su esposo, su esposa, con el trabajo, con el estudio, con sus compañeros, con sus amigos, con los hermanos de la iglesia, no importa, siempre y cuando usted sea consciente de que Dios está viendo esas cosas, ¿sí? Ahí las está viendo y está esperando que usted, pues, confíe en Dios para salir adelante en lo que pasa. Y yo estoy segurísimo que de las cosas malas que ha pasado y que ya pasaron, usted está muy agradecido con Dios por las cosas que ahora tiene. Tiene más madurez, más sabiduría, ha formado más su carácter y ve las cosas de una manera diferente. Y eso no tiene precio. Así que no importa qué tanto, tan difícil sea su problema, Dios es más grande que ese problema. Tenemos que confiar en su soberanía, en su control. Otra cosa importante es la esperanza en la salvación. Es decir, ¿qué tanto nosotros hacemos en esta vida, en esta tierra? ¿Qué tanto vamos a lograr? Siempre va a haber alguien más importante, con más dinero, con más estatus social que nosotros, siempre. No podemos ser las personas más importantes de este mundo, siempre. Así que lo más importante no es obtener las cosas de este mundo para ser mejores. Lo más importante es tener la esperanza en la salvación. La promesa de salvación y la perseveración o la preservación eterna para aquellos que permanecen fieles y perseveran es un tema central en nosotros, en nuestra vida. Aunque los cuerpos puedan ser destruidos, las almas de los fieles están seguras en Cristo. Ese es nuestro punto central. Sí, sí, estudie, sí, sí, trabaje, sí, tenga 3 casas y 5 carros y piscina y viaje a Walt Disney por el mundo y disfrute de la vida, disfrute, como dice Salomón, disfrute, pero nunca se olvide de que esto es efímero, esto es pasajero, que todo lo que usted acumule en esta vida, en este mundo, aquí se va a quedar y va a ser destruido. Lo más importante que debemos cuidar, entrenar, preparar, enseñar es nuestra esperanza de salvación, es decir, las cosas que debemos hacer, que Cristo dijo, como dijo Mateo capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y por eso cuando nosotros hablamos de la esperanza de salvación que ya tenemos nosotros, que ya está en nosotros porque somos cristianos, pues no debemos ser egoístas, no debemos pensar solo en nosotros, debemos también reconocer que los seres humanos, el prójimo que tenemos a la par, también también necesita esa salvación. Entonces no debemos callar, debemos de ver la urgencia del Evangelio. Ya que el Evangelio es poder para salvarnos, ¿por qué debemos ocultar ese poder? ¿Para qué? Nosotros, dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, Romanos 1:16, porque es poder de Dios. Y si nosotros tenemos la esperanza de la salvación por medio del Evangelio, el cual ya nosotros predicamos, ¿por qué nosotros callamos entonces? Si tenemos esa esperanza de salvación por medio del Evangelio, ¿no es mejor hablarlo, no es mejor anunciarlo a todos, a los que están a la par, a todo el mundo, a todo el que quiera saber? Porque hay gente que no va a querer, pues allá ellos. Pero no es porque no van a saber porque yo se los oculté, sino porque simplemente me ignoraron, no quisieron escucharme. Hacia ellos Dios los juzgará, pero yo no voy a ocultar en ningún momento, sino más bien voy a pensar que tengo que sacar el tiempo urgente para predicar el Evangelio. A pesar de las persecuciones y tribulaciones, el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Así lo probaron estos discípulos cuando vino todo este conflicto, esta destrucción, esta tribulación. La salvación a través de Jesucristo es la esperanza que debe ser compartida, incluso en medio de la adversidad. Hermanos, si usted se centra en su problema y no tiene solución, su problema no tiene solución, está perdiendo su tiempo, tiempo valioso.
tiempo que pudo haber compartido con su esposo, con su esposa, con su papá, con su mamá, con sus hijos, con sus hermanos. Ese tiempo tan bonito, porque estos, como dice Santiago, el libro de Santiago, nosotros somos como neblina, esto desaparece en cualquier momento. Y perdimos tanto tiempo tratando de resolver un problema que no pudimos resolver porque no se va a resolver. Entonces, en lugar de centrar toda esa energía en la preocupación, en el llanto, la quejadera de un problema que no se va a poder resolver, es mejor usar esa energía en predicar el Evangelio y en decirle a otros acerca de la esperanza de la salvación. Aplicaciones prácticas que debemos tener en cuenta. Hagámonos estas preguntas conforme lo que hemos aprendido en cuanto a este capítulo 13 de Marcos y todo lo que dijo Jesús, la advertencia que puso Jesús a sus discípulos. ¿Cómo podemos permanecer firmes en nuestra fe en medio de la tribulación y desafíos? Es que no es fácil, no es fácil lo que está pasando, lo que usted pueda pasar o lo que esté pasando en este momento, lo que vaya a pasar más adelante, no es fácil. Nosotros no queremos sufrir, no queremos que doler. Estos discípulos le dijeron, mira estas piedras, qué hermosos edificios, mira qué lindo. Ellos estaban tan contentos, tan satisfechos con la vida que tenían, pero el Señor les advierte, les dice, no, no, no todo el tiempo es así, y menos un sistema de adoración que cayó a lo más bajo. Ir a la iglesia, reunirse el primer día de la semana, todas estas cosas está bien, pero es un plus eso, es algo que nos ayuda, pero realmente lo que importa es nuestra vida, la vida que tenemos en Cristo, y lo que hacemos en Cristo, la firmeza que tenemos en Cristo, el empeño que le ponemos a estas cosas, a enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a la familia, enseñarle al inconverso, por medio incluso no de nuestras palabras, sino de nuestros frutos, de nuestras obras, las cosas que hacemos, somos luz, somos sal. Entonces, si usted está pasando en una situación difícil y piensa que lo más conveniente sería alejarse de Dios, entonces realmente nunca aprendió, no entendió realmente el significado de lo que es el cristiano. Entonces, más bien lo que tenemos que hacer es, o mejor dicho, cómo podemos permanecer fieles en nuestra fe en medio de las tribulaciones y desafíos. El libro de Santiago dice que debemos estar gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque los resultados que traen esas pruebas o esas dificultades, en otras palabras, son cosas que nos hacen más valiosos, más fuertes de carácter, más indomables al pecado y más dóciles a la salvación, a Dios. ¿De qué manera podemos asegurarnos de no ser engañados por falsas doctrinas o líderes? Claro, preguntémonos eso. Preguntémonos eso. Cada vez que usted diga, ay, pero que esta predicación o esto del rapto o esto de los 1000 años, es que tiene tanto sentido. Bueno, claro que tiene sentido porque usted pasa viendo novelas, pasa viendo revistas, pasa oyendo música y no toca la Biblia, no la lee, no ora. Entonces, va a ser movido por cualquier viento de doctrina. Cualquier cosita que a usted le suene, usted va a pensar de que sí, que es mejor así. ¿No? Mire, la iglesia, cuando nosotros nos reunimos cada primer de la semana, nosotros nos reunimos a adorar a Dios y lo adoramos con cantos, con oraciones, escuchando la palabra, con la cena, con la ofrenda, saludando a los hermanos con amor verdadero. ¿Sí? Pero la persona que dice, ay, es que qué aburrido, es que qué bonito cantar con música, es que los mismos signos de siempre, es que el mismo predicador, es que la cena, es que ¿para qué esto? ¿Para qué tener que hacer esto? Todas esas personas que le preguntan eso, entonces no están seguros, están siendo engañados por falsas doctrinas. Personas que dicen, pero lo bonito es el sentir, lo bonito es estar contento, pongamos música, pongamos alegría, celebremos aquí las cosas, hagamos todo tipo de fiestas y todo eso, y van perdiendo el verdadero sentido de lo que se hace un culto los domingos. Y mire lo que pasó con el templo. Mire lo que pasó con el templo. Fue destruido. ¿Por qué? Porque perdió el sentido.
El templo ya no era un lugar de adoración, era un lujo para hacer negocios, para impresionar a los demás. Ya no era. Jesús le dijo a los líderes de ese momento, ustedes son como sepulcros blanqueados. Eso fue muy fuerte. Por fuera se ven bonitos, se ven blancos, pero por dentro están llenos de huesos, de muerto, de hediondez. Híjole, eso es bastante duro, hermanos. Entonces yo les llamo, les exhorto a que en lugar de estar perdiendo tanto tiempo en cosas que no nos llevan a la salvación, que no nos asegura el que estamos haciendo las cosas bien, entonces minimicemos. No es que lo quitemos, está la bonita la novela, vea la novela, hermano, está bien, está bonita la novela. Quedan capítulos y es interesante, lo vuelven a uno, pero no, también equipare la lectura bíblica. Está bonita la película, está bonita la música, todo eso, pase haciendo eso, si eso le llena carnalmente, mientras no lo incite a pecar, está bien, pero bájale un poquito de revoluciones a dedicarle tanto tiempo a eso y dedíquele un poquito más a la lectura bíblica. Lea el Nuevo Testamento, de Mateo a Apocalipsis. Termina, vuelvan a empezar, porque le aseguro que cada vez va uno a aprender muchísimo. Y esencialmente, cuando vengan doctrinas falsas o pensamientos falsos, no vamos a ser engañados por falsas doctrinas, ni vamos a ser arrastrados por corrientes doctrinales solo porque no nos aseguramos de familiarizarnos con la palabra de Dios. La oración, la conversación con Dios es muy importante también para que el Señor ilumine nuestra mente, porque dice el libro de Santiago que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él dará bastante, ¿verdad? Sin restricción. ¿Cómo podemos compartir el Evangelio con urgencia y amor, incluso cuando enfrentemos oposición o dificultades? Bueno, si usted no lee el libro de Hechos, nunca va a tener la fortaleza ni la inspiración de enfrentar a este tipo de personas que se oponen al Evangelio. Porque en el libro de Hechos está testado, está lleno de personas que se oponían, mayormente los judíos, pero después los otros de otros países o de otros lugares se oponían al Evangelio y estos discípulos eran maltratados hasta decir basta. Dice Pablo en Corintios, segundo de Corintios, dice que ellos eran como la escoria del mundo porque la gente los despreciaba de tal manera como si fueran la basura del mundo, pero ellos no se rindieron, ellos siguieron adelante porque tenían la visión, la mira, la tenían en el cielo, no en las cosas de los hombres, sino en el cielo. Y esto, Hechos, el libro de Hechos, está testado de todo eso, pero si usted no lee Hechos, si usted no lee los 28 capítulos que hay ahí, entonces, ¿de qué manera se va a inspirar? Es como cuando uno quiere ir a hacer ejercicios y se quiere meter al gimnasio. Entonces, si usted pasa viendo recetas de pasteles, helado, de donas, de hamburguesas y de refrescos, menos le va a dar ganas de hacer dieta. ¿Mm? Pero si usted ve, si usted no se inspira, si usted no busca información, si usted no busca metas, menos. Entonces así igual, ¿verdad? Menos va a querer ejercitar, menos va a querer hacer dietas y todo eso. Uno tiene que buscar inspiración de alguna manera. Y la inspiración que buscamos para esta pregunta, esta tercera pregunta, ¿cómo podemos compartir el Evangelio con urgencia y amor, incluso cuando enfrentamos oposición y dificultades? Es familiarizándonos con lo que hicieron los primeros discípulos del primer siglo. Tenemos que hacer eso, familiarizarnos con esos episodios, con eso que pasaron ellos. Así entonces, tenemos que tener eh, esta oportunidad. Otra cosa importante es, permítame aquí nada más ponerlo aquí esto, es la vigilancia espiritual. Poner aquí, esta otra reflexión es importante. La vigilancia espiritual. ¿Qué significa la vigilancia espiritual? Es la repetida exhortación a velar. Entonces, vimos en el video pasado cómo esta palabra sobresale, mirar, velar, estar atentos. ¿Por qué? Porque tanto los discípulos como nosotros debemos estar atentos a las situaciones que están pasando.
¿Qué tal su espiritualidad, hermano o hermana? ¿Cómo va la cosa? ¿Se siente bien? Se siente lleno de espíritu? ¿O siente que la cosa ya va bajando un poco su ritmo? Porque la costumbre fuerza eso, el hábito fuerza eso, ¿verdad? Pero si eso pasa, recuerde, despierte, tiene que estar vigilante. La repetida exhortación a velar, escuche, que todos debemos velar, resalta la necesidad de estar espiritualmente alerta y preparado para la venida del Señor, sin importar cuándo ocurra. Estar despiertos, no estar dormidos, estar dormitando. La soberanía de Dios también, otra cosa de la cual nosotros tenemos que tener muy presente a través de los eventos catastróficos y las pruebas, la soberanía de Dios prevalece y su plan de salvación para los elegidos se mantiene firme. La misión de nosotros, los creyentes, tiene la misión continua de ser fieles. Esa es nuestra vida. Estar alertas y continuar la obra del Señor, sin importar las circunstancias que nos rodean. La esperanza en medio de la tribulación, aunque los tiempos de tribulación y engaño vendrán, los creyentes tienen la esperanza y la seguridad en las palabras inquebrantables de Cristo. Los discípulos que escucharon a Cristo y ellos repitieron las palabras de Cristo en el año 70, antes del año 70, huyeron, salieron de Jerusalén y fueron salvos de la destrucción, del hambre, de la peste que se hizo ahí. ¿Por qué? Porque escucharon la advertencia de Cristo y actuaron. Pues nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Para eso tenemos estos evangelios, estos estudios, estos libros, estas cartas, para que nosotros sepamos estar alerta y podamos huir justo a tiempo antes de que venga la catástrofe. Así entonces, vamos a ver el último versículo, voy a poner acá para que se pueda leer un momentito. Nomás permítanme, ahí. Voy a leer los últimos versículos para que podamos reflexionar sobre ellos. Y vamos a empezar desde el 35 cuando dice, velad pues, ¿verdad? Lo que acabo de decir, toda esta reflexión que acabo de poner acá. Velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, hablando de la parábola que ya se explicó en el video pasado. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, hablando de vigilias que ellos tenían, los judíos iban a entender muy bien esto, pero simplemente son vigilias, ¿verdad? Como horarios de trabajo. Nosotros tenemos horarios de trabajo de 6 a 10, de 10 a 2, de 2 a 10, ¿verdad? Y así. Entonces, generalmente esos son tipos de horarios de trabajo, pero hay que mantenernos trabajando, hay que estar vigilando. A eso se refiere entonces, ¿verdad? Y dice el 36, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Esta es la exhortación que debemos tener en cuenta hoy en esta enseñanza, y el fin de este capítulo tiene como idea principal esto: velar, estar despiertos, estar atentos a la situación. Mire, ustedes que tienen hijos pequeños, ustedes van al parque, van a pasear a la playa, eh, y si su hijo se mete al mar, si su hijo sale corriendo y se mete al mar, ¿usted qué va a dejar que lo haga? Que cruce una pista de donde hay una autopista, donde hay carretera, que se suba a un árbol. Usted va a estar vigilando, usted va a estar pendiente de que su hijo esté bien. Porque en el momento que usted se descuide, un momentito que usted se descuide, ya usted sabe, ya le ha pasado, ya nos ha pasado. Un momentito que nos descuidemos, cuando sentimos ese llanto, es la preocupación, el niño se cayó, el niño se rompió, el niño casi pasa algo peor, ¿verdad? Tuvimos que salir corriendo, tuvimos que ir al hospital, se quebró un bracito, en fin, estamos constantemente en una preocupación grande porque el niño tiene una energía y es inocente, el niño no sabe, y tenemos que estarle corrigiendo y enseñando y diciéndole, mire, no haga esto, si usted quiere hacer esto, pida permiso, hábleme. Así son los padres. Y es exactamente, nosotros los cristianos tenemos que estar en esta misma posición para que cuando venga de repente, es decir, no sabemos cuándo, pero va a venir y de repente significa lo que usted ya sabe, lo que significa esta palabra, de repente.
¿sí? En el momento menos esperado. No os halle durmiendo. Entonces, la figura, esto de dormir, no es simplemente el dormir del sueño. No es que dice para que cuando venga de repente va, o sea, que va a venir de noche cuando estamos durmiendo. No, no, eso no significa eso, porque lo que viene, el hilo que viene hablando acá es más bien de no estar dormitando, de no estar distraídos. Así que la figura de dormir, más bien, mejor dicho, dirige la mente a la condición en la que la persona se ocupa tanto en las cosas materiales. Está distraído con las cosas materiales y de los negocios diarios. Está sumido en eso, que no esté alerta en cuanto a sus deberes como cristiano, en las cosas espirituales. Tanto está preocupado por pagar la luz y por tener dinero en el banco y por salir adelante, por la ropa, la comida, el techo, tanto se preocupa la persona de eso que se olvida de lo más importante. Por eso Jesús lo dijo en Mateo capítulo 5 capítulo 6 que lo más valioso es buscar el reino de Dios y su justicia y no estresarnos tanto por las cosas que el mismo Señor nos puede dar. Pero hay gente que se duerme, hay gente que está distraída. Ahí dormir significa distracción. Entonces, el descuido, pues obviamente si nos descuidamos, esto no conduce a la vida eterna, porque va a ser más difícil poder entender cuándo es que nosotros debemos estar siempre alerta de no pecar, de no caer. Siempre va a ser más difícil, vamos a sufrir más cuando vengan problemas y dificultades, vamos a desesperarnos, no vamos a tener dominio propio ni control, porque nunca estuvimos sacando tiempo para alimentarnos espiritualmente, sino que estuvimos mucho tiempo en los negocios de la vida. Y eso es lo que significa que no os halle durmiendo. Por ejemplo, en Romanos, mire lo que dice Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, fácil de aprender porque son los mismos capítulos, Marcos 13, Romanos 13, pero este es el versículo 11, dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es momento de no estar tan asumido, tan metido en las cosas materiales de este mundo. Como dice Pablo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Y también lo refiere en 1 Corintios, se lo dijo a los hermanos de 1 Corintios, de Corinto, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 34, donde dice lo siguiente: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Es decir, habían gente que simplemente no estaban atentos a las cosas espirituales y ya no tenían tanta devoción a las cosas de Dios, sino que ya veían las cosas tan normales, todo vale, todo vale, no importa lo que usted piensa, lo que usted crea, usted tiene su verdad, yo tengo mi verdad, todo vale. Y dice Pablo, no, 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 no pequéis, no estén metidos en eso, más bien vigilen, ¿verdad? Es eso, vigilar debidamente, es decir, con intención, con interés. ¿Por qué? Porque cuando uno se descuida, llega un momento en que ya no se acuerda de Dios, ni conoce sus planes, ni nada de eso. Y dice, para vergüenza vuestra lo digo, porque la iglesia en Corintio estaba muy mal, estaba haciendo las cosas muy mal, ¿verdad? Pues sí, tuvieron mucha vergüenza cuando Pablo le reprochó todas las cosas malas que estaban haciendo, ¿verdad? También le dijo a la iglesia en Éfeso, Pablo mismo, refirió una carta a la iglesia en Éfeso 5:14, dice lo siguiente: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Todo esto, hermanos, tiene el único significado de decir que dejemos de dormir, que nos despertemos, que estemos alertas, porque puede venir de repente. Y esto
a los discípulos a las personas, a los judíos que no escucharon la advertencia de Jesús en la destrucción del templo, ellos sufrieron muchísimo. Y métase usted, investigue, métase a YouTube y ponga Masada, por ejemplo, Masada, y va a ver todo lo que pasaron ellos, que fue una resistencia que hubo ahí contra los romanos para tratar de mitigar la invasión. Pero métase y vea todas las cosas terribles que pasaron ellos ahí, registrado en la historia de lo que ellos pasaron por no escuchar a Cristo, por ignorarlo completamente, ni escuchar a sus discípulos también, todo el sufrimiento que tuvieron que pasar. Nosotros no podemos ni debemos estar en las mismas condiciones, ¿verdad? Pablo lo dice también en Primera Tesalonicenses 5:6, cuando dice así, de la siguiente manera: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Cuando uno se emborracha con las oportunidades de este mundo, con los negocios de este mundo, pues ya no está en sus cabales, está sumido en las cosas de este mundo y este mundo nos absorbe. Así que dejemos, seamos sobrios, velemos, estemos despiertos. Es la referencia que dice el Señor en este versículo, que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y por eso Jesús advierte contra el peligro de dormir, es decir, estar distraído por asuntos mundanos y descuidar las responsabilidades espirituales. Eso es todo lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Dice también el Marcos, aquí el capítulo 13 versículo 37 final, dice: y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. No era solamente en cuanto a esto de vigilar, en cuanto a esto de estar despiertos, no era solamente a sus 4 discípulos que se los dijo allá en el versículo 1 y 2. No, se los dice a todos. ¿Por qué? ¿Por qué esta situación? Porque Jesús emplea este término de velar, contrastado con el término de dormir, porque es todo lo contrario. Estar dormido es estar ignorando, es estar despreocupado. Estar velando es estar atento, ¿no? Y por eso es que Jesús dice que a los discípulos lo que le iba a pasar en el año 70. Ahora, ¿cuánto más nosotros que no tenemos una fecha, no sabemos cuándo? Jesús le dio señales a sus discípulos para la destrucción del templo, pero a nosotros no nos pudo dar señales porque no estaba en su potestad hacerlo. Perdón, a él no le correspondía decir cuándo va a venir, sino solamente el Padre, y el Padre calla, el Padre no dice, simplemente Jesús lo que dice es que debemos estar alertas. Esa es la decisión de Dios y así tenemos que estar. Entonces, alertas a esto. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Por eso dice, la exhortación a estar alerta se extiende a todos, no solo a los discípulos presentes, y se refuerza con la parábola, por ejemplo, de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan ustedes de la palabra, la parábola de las 10 vírgenes? Habían 5 atentas, y las otras no estaban atentas, que enfatiza la necesidad de estar siempre preparados para el fin. Esto en Mateo, dice acá, voy a leerlo a los minutos que me quedan. Mateo capítulo 25 está registrado eso. Eh, Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Entonces la pregunta es, honestamente, honestamente, hermanos, personas que nos ven en YouTube y todo eso, ¿dónde cabe usted aquí? ¿Dónde está usted ahí? ¿Dónde estamos? ¿Somos de los prudentes o somos de los insensatos? Porque solo 2 maneras hay. O se está dormido o se está velando, ¿no? Entonces aproveche que está oyendo esto para despertarse y no estar dentro de las insensatas. ¿Mm? Las insensatas,
¿Cómo son? Tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceites. Dormidas, estaban bien dormidas, bien distraídas. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pero las sensatas, aquí está hablando del dormir del sueño, porque estaban cansadas, pero estaban preparadas. Podían dormir a gusto, tranquilas. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas, ahí viene otro problema. Este es otro problema de las personas insensatas. Detrás de que no hicieron nada, están distraídos, ahora quieren ponerle carga a los que sí están preparados. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ahora sí, ¿verdad? Es como ustedes oyeron, han visto el cuento de la hormiguita y el grillito, ¿verdad? Las hormigas en el invierno recogiendo y trabajando todo el día y el grillito tocando el violín todo el día, despreocupado, y la hormiga le dice, si usted no acumula, cuando venga el desastre, el invierno, les digo, ya estaban en verano haciendo eso, cuando venga el invierno, pues le va a ir muy mal. Y el grillito, ¿qué me importa? ¿Verdad? Yo soy feliz, aquí yo tengo comida, yo tengo todo. Y ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? El grillito por vago, por dormido, por distraído, pues se quedó sin nada que comer, y las hormigas que trabajaron todo ese tiempo estaban ahí preparadas. Pero ¿qué pasó cuando vino el desastre? El grillito a buscar a las hormigas para que le ayudaran, ¿verdad? Qué cosa, ¿verdad? Entonces, estas personas insensatas, distraídas, dormidas, después viene la catástrofe, y a quienes buscan, a quienes piden consejo, a quienes le dicen que se levanten, que les ayuden, que vayan, que hagan, a las personas que trabajaron duramente para que eso no pasara. Y dicen tranquilamente nada más, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, accionen, despierten, ustedes trabajen, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Dejen de estar atenidos a los que sí están trabajando. Sigan adelante y hagan lo posible, pero no se atengan. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Recuerdan? Muy familiar a lo que dijo el Señor Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Así que mis hermanos, vamos a dejarlo acá, pero creo que esto nos va a servir como reflexión para que nosotros tomemos muy en cuenta esta situación, este capítulo 13 de Marcos, qué tan profundo, qué señales para que nos advierta cuándo va a venir el Señor, ¿para qué? ¿Para seguir durmiendo, para seguir despreocupados? No, es mejor hacer lo que el Señor dice, sembrar, como dice el himno, sembraré la simiente preciosa, sembraré mientras viva. Eso es lo que dice el himno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es mi deber hacerlo, porque es así como yo entonces voy a estar alerta, esperando que venga el Señor. Sí, voy a caer, sí, voy a flaquear, sí, a veces no sé cómo voy a hacer, pero si nos entrenamos, si nos capacitamos, siempre va a haber una salida, porque el Señor dice que, que la tentación no va a ser más poderosa que nosotros, y que siempre el Señor nos va a dar la salida. Pero entonces tenemos que estar atentos, alertas, como el Señor le pidió a sus discípulos en la destrucción del templo. Estas señales que vemos en Mateo 25, en Lucas 21 y en Marcos 13, estas señales que el Señor dio eran para la destrucción de Jerusalén, el templo. Nada tienen que ver con la segunda venida de Cristo, porque el Señor dijo, cuando Él venga en su segunda venida, dice que a Él no le toca decirlo, que es solamente el Padre, Él no le toca revelarlo, y que Él puede venir
cuando Dios diga, y eso puede ser de repente, ya, en el momento menos esperado. Cuando, como dice Pablo en Tesalonicenses, cuando digan paz y seguridad, ahí es donde viene, ahí es donde vendrá el fin entonces. Así que hermanos, espero que esto les haya ayudado mucho, como me ayudó a mí también el aprendizaje. Agradezco mucho al hermano Manuel la oportunidad que me dieron de poder exponer este capítulo 13 y estoy segurísimo que el capítulo 14 va a ser más interesante que lo que vimos acá en este capítulo. Así que muchas gracias y buenas noches, hermanos.